Muy buenas chavales, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. Ya esta vez venimos con el siguiente, la tercera semifinal, ¿vale? Entre el X9 Clan y Sinners, ¿vale? Y nada, solo para, bueno, a X9 Clan ya les conocemos, son los que ganaron el primer partido de todos. Sinners también les conocemos, que es Wilson, el main killer, es un pedazo de killer. Para mí es un jugador que yo siempre intento, digamos, estar a su altura, aunque no sé si algún día lo estaré. Pero es un pedazo de killer. Y ahora mismo está. La primera partida va a ser con Billy, ¿vale? Ya sabéis que el main killer de X9 Clan es Wispy, que me encanta también. Y nada, la primera partida es con Billy, que ya lo estamos viendo en pantalla. Segunda partida es con el Doctor, no recuerdo mal. Creo que era Doctor, sí. Y tercera partida de Deterioro, si es que la hay, ¿vale? Entonces, no, vamos a ver el mapita. Esto creo que es Azarov. Me parece que es Azarov este mapa. Creo que es Azarao, ahora lo veremos bien. Y nada, con Billy va con este addon verde, lo que hace básicamente es que tenga la recuperación más rápida, ¿vale? Ya sabéis que cuando Billy falla la sierra, en plan que no se empotre contra nada, que simplemente falle la sierra, tiene una velocidad de recuperación. Pues gracias a este addon es mucho mayor. Es un addon que está absurdo actualmente, absurdo. Tienen que nerfearlo muchísimo. Y el regador iridiscente lo que hace es que te da mayor velocidad con la motosierra, pero te aumenta la carga, ¿vale? La barrita en vez de ser gris es de color rojo, ¿vale? Y como perks, 4 para motores, ruina, gancho flagelante, bam pum, intervención corrupta. Interesante la ruina, la verdad. Ruina no se suele llevar, más que nada porque te la encuentran ya Dios perk. Pero bueno, a ver qué. Todo para motores, a ver qué tal será la partida. Borja muteando la pestaña para variar. Bien hecho, Borja. Billy, he's underway. He's got a chainsaw revs, and apologies for that short delay. The servers Vale, creo que es Azarov. have betrayed us once again. Not really anything we can do about that. Sí, es Azarov. But we have Ya sabéis, Azarov suele tener trigen en un lado, trigen en el otro y un Gerón en el medio, por ejemplo. started up as soon as possible, and that's a speed kid. It is we, Jason. How much Bueno, damage can he do? How much damage can he do? ya tiene activada la motosierra, eso es cuando ese sonido significa que tiene la motosierra en plus ultra, ¿vale? En plan power up. Hopefully a lot right here. A ver qué This tal. is the time to do it. Finds the first survivor onto Jaw. Can you curve around this right here? Oh, that's a little bit. Yeah, I was about to. Lo hizo bien el superviviente al meterse por el bidón, pero luego se salió del bidón y el Billy la cerró de últimas. As soon as you left that pallet, No tiene un pelín de suerte. Aquí el killer. Un pelín de suerte, la verdad. El sube no lo hizo mal del todo. O sea, lo hizo bien, pero al final la lió. Un primer cuelgue muy rápido, muy rápido. Here we go, gonna find another survivor here. Haunt already getting caught, kind of in no man's land, has to pre-drop this pallet, of course. We're gonna have to rotate over. You know, this is not the best situation to be in, just because Oh, the el drop neumático. is right next to where you're getting chased. So, you know, your option is to kind of push away as far away as you can, so you can get that save onto Jock. But what are the other two survivors doing? On Jens, just chasing them off, and finally you do get that save, and you just gotta go back, right? Yeah, I think you have to. And we Jason's actually had quite a rough start to this, bonking a lot on different Túnel, objects around obviamente. the map. Maybe he's not quite Uh. used to this new Billy buff yet. We'll have to wait and see. As the cooldown effect is the nerf was long enough. He couldn't make that pallet in time. Jar just Aquí la deja encerrada, más o menos encerrada. Jar down into a bad spot, going back towards the barrel, which we saw them on recently. The firecracker comes out, doesn't blind Billy, but it doesn't matter because Jar just. Y aquí creo que no llega nada. No sé si tiene pared. Sí que llega, sí que llega. No, hombre, no. Aquí mal hecho el Billy. Aquí Billy mal hecho. Solo lo está haciendo muy bien. No, había que aguantar un poquito ahí. Buah, está aguantando muchísimo. Muy bien aquí. Aguanta muy bien el survey, bastante bien. Wilson ha cometido un par de errores gordos. Bueno, no gordos, me entendéis. Errores de mecánicos. Dos motores. Normal. Short pallet tile loops. This is something you can put into your own gameplay at home, ladies and gentlemen. Going to another rock, extending it, basically making it a longer loop, especially against Billy, who is now so capable of shutting down the loops with this extra curve.
It's a really, really good idea. It's a nice play there from Jar. Extending Es que it. es tan rápida la motosierra que te estrellas sin querer, tío. Demasiado rápido. No, definitely not far off at all, and this is kind of a pick your poison moment. Are we going to, continue to pressure, this hook save and not make it easy for the survivors? Or are we going to try to go for something? No, we're going to opt to try to trim Es demasiado rápida la motosierra, tío. right here. It's exactly what, you should do. This is kind of like a dead time moment because the survivors are not overcommitting. They're probably going to let this, they're probably going to let the sacrifice. No va a venir ni Dios. Obviamente. Prueben otro motor. Bien. Muy bien de motores el equipo de X1 Clan, la verdad. Bastante bien. Bastante bien. Veremos, pero creo que eso se hace 2K, ¿eh? A no ser que se ponga a sluear y tal. Por cierto, es cabaña de sangre, soy gilipollas. Es cabaña de sangre, ¿vale? He dicho que es Azarop, voy doblado, perdón, me acabo de dar cuenta ahora, es cabaña de sangre. Pero este mapa contra Billy, lo normal es que estés jodido como superviviente, ¿eh? Muy bien, aquí el superviviente se ha ido hacia afuera, queriendo esquivar la motosierra, pero el Billy, muy inteligente, ha apuntado hacia afuera, no hacia adentro. Así que aquí, muy bien los dos. Solo que el Kile, como lo ha hecho mejor, pues, al suelo. ¡Guau! Muy bien de motores, Están reparando muy fuerte. Con ruina, les da igual la ruina. La ruina les da absolutamente igual. We saw a great match between Ari and Dale and another team start with A. I can't remember off the top of my head. Team Eternium. What Bubba did there really nicely in that game is he would go back and forth between the hook with his chainsaw, with his super high mobility, and basically guard the hook. Uy, pressure. Jason has ruin. That's something he could have been doing, but instead he's just got the 1K for 4 generators. It's not amazing for Jason, especially if you know how. Mira cómo se recupera, ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo se recupera? No es normal. Ahí el Lace debería haber llegado al palet y poder tirárselo. Pero es que no ha llegado ni harto de vino. Por la velocidad de recuperación. O sea, eso es lo que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y el hit a claveta es igual. No debe haber llegado, pero llega por... Uy. Aquí está muerto. No tiene nada. Nada. No llegas. Ni harto de vino, lo loquete. No tiene nada. Aquí actualmente no sé si hay alguien con sprint, pero aquí solo puede ir el de sprint. Solo el de sprint. El resto no tiene nada. No hay nada de izquierda ni nada de derechas porque el que fue tunelado lo tiró todo, obviamente. Es que... Es que es absurdo, tío. Mirad, o sea, es absurdo. Enciende motosierra. Vale. Va para allí. Vale. Encierra. Y mira cómo se recupera. Ya está recuperado. El surbe está aquí, sin capacidad de hacer nada. Ya está recuperado. No es que digáis, el surbe estaba mal colocado. No del todo, pero es que la velocidad de recuperación que tiene es absurda. Por eso subir no va a poder hacer nada. Y le dejas lugueado. Vale. Uy. No sé cómo no le ha dado, sinceramente. Pues ya está, 4K. 4K. Aquí tiene la ventana y ya está. Una de la ventana afuera. En cuanto tenga un poquito de Bloodlust, adiós. We don't have any unbreakables because Billy's a tier 3 killer, right? But unbreakable is a banned perk, and this is looking so bad. Adiós. Jaunty lo hizo bien al principio, pero ahora mal. 4K. Hola. Si os fijáis, juega sin desconcierto. No necesita ni el desconcierto. Un Billy en competitivo. O sea, para que veáis el nivel que está el Billy. Vale, vamos a ver. 4K. Que nadie... Ahí está. Vale, vamos a ver. Vamos. Vale, un poquito atrás. Vale, aquí perfecto.
Vale, vale, lleva desconcierto este Billy. Interesante, Wispy, con obviamente Wispy es el main killer de X9 Clan. Va con desconcierto y pim pam pum. En vez de el otro día va gancho flagelante, ruina y no, y pim pam pum, cierto. Desconcierto lleva esta vez. Pero el anterior Billy es que 4K sin desconcierto. Es para los cojones desconcierto. Vale. 4K2 in order to take the win right here. After a great start from X9, JC was able to bring it all the way back for Team South America. Now can we see Wispy step up for his team, and can we see potentially the... Por cierto, de addons, que no os lo he dicho, perdón, disculpadme. El addon verde ya lo he dicho antes. El addon amarillo lo que te hace es tener mayor velocidad de iniciación en el sprint con la motosierra. Para que os hagáis un ejemplo, ¿vale? Digamos que Billy va del punto A al punto B y son 20 metros. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Pues digamos que este addon hace que el Billy de los primeros 3 metros o 4 metros va más rápido de lo normal, ¿vale? Porque tiene dos velocidades, la velocidad de iniciación y la velocidad en general de todo el trayecto, ¿vale? Pues el amarillo hace que vayas más rápido al inicio del sprint con la motosierra, ¿vale? O sea, vas muy fuerte. Muy buena. I thought he could have actually kept on chainsawing there, maybe not used the extra turn rate. It looked like he had enough distance to go all the way around. Esto lo hace para recortar trayecto, básicamente. A little bit prematurely. We'll have to see that one on the instant replay. It's not actually something we have. Maybe one day, but for now, it's an injured it's an injured Gustavo running for his life. Llega al sac. This one's going to be another close one. Yes, he does. Goes down straight in the face of Billy. Fatal de Gustavo. Quería stunear. Que lo entiendo que quiere stunear, pero muy arriesgado. Muy arriesgado. Lo pro creo que está baneado. Me parece en competitivo, ¿vale? Por eso no lleva lo pro. Está baneado el addon ese. Vamos, con estos, para mí estos addons que llevará actualmente son los más fuertes, ¿vale? Estos dos addons para mí son los más fuertes que tiene actualmente el Billy. Like they haven't eaten days, but you know that's going to be, you know, the first hook, and that's going to be a basement hook, and that's going to be the shack pallet down so early. Now this is where, you know, this is a make or break moment, right? This is where you have to rotate to all the gens and see what's going on, and flick pop onto one that might be. Está vigilando un poquito la zona. Or do you go back, or do you continue to trim the fat? We saw Jason do this a little bit as well. Kind of in that situation where there's not a lot going on. Este Scorpion no sale de aquí, os lo digo yo. A lo mejor hay un empate, es posible que haya un empate. Wispy having to play this a little bit more defensively, definitely trying to confirm stage 2 and then potentially see what the move is afterwards. Va a mirar si se le ha colado a alguien, que perfectamente se lo podría haber colado a alguien. But that's going to be the first gem pop right there onto Sinners, and vale. Yeah, I feel like Wispy is so confident that someone's here, but yeah, this is the little difficult thing about basement. Like, obviously it's super strong because it's really difficult to get no hay nadie aquí. Puede ser que esté en un armario, pero sería raro. Survivors can often sneak in. It's not out in the open, so that's why Wispy's being extra cautious here. But I think he knows. No se va de aquí, Piensa que le va a venir alguien por detrás. He can afford to get this kill and still possibly reach. ¿Dónde estarán los otros, tío? Me gustaría verlo, la verdad. But we'll have to see how that one develops. Remember, if 3 more generators pop, if they get 5 more generators, Wispy loses this one for X9 and Sinners go 1-0 in the setup. And I quickly want to ask you, no hay ni Dios aquí. How did Shack Pallet get dropped? Están reparando todo el mundo. Pallet save on the pickup, because no way they dropped it as they got down, right? It actually was a drop as he went down. He like managed Wispy somehow. Gustavo, espero que hayas tenido una partida de muchas estrellas, la verdad. Pobrecito, tío. Bueno, lo que hay. Has caído en el sac, pues o sea, en el sac cerca del sótano, no sé qué, y no se fiaba, no se fiaba, tío. Hasta que no se ha muerto no se ha ido. Oh. Pues un montón más para empatar. This is the question, right? Do you split pressure onto 2 gens, or do you just double? Uy.
double up on a gen and then this person working on a different gen. So you might potentially see that as well. Hostia, que viene el superviviente, tío. Oh my god, just El superviviente bestial aquí. Bestial, Eso era muy difícil hacerlo. barely slipped through the cracks right there. Sweet child, you know, applying butter on themselves to get through that chainsaw. Can we see the pallet drop right here? Yeah, we have to, right? You have to. Obviously, especially because of what happened earlier at Shack. That's probably something that's communicated where like, oh, can you cut him off? Abandona Chase. Muy bien hecho, ¿vale? Ya le está aguantando mucho Switch. Muy bien jugado la Kid, la verdad. La Kid muy bien jugado. Ese motor está al toque. Claro. Oh. Muy bien protegido ahí el compañero. ¿Tendrá caída equilibrada? No. Para un poco. Para un poco. No tenía caída equilibrada. Para mí ya ha perdido la partida. Han jugado bien los suplentes, ¿vale? No es que lo haya hecho mal el señor Wispy, pero es que los suplentes han jugado muy bien. Son, bueno, la Kate sobre todo. And he should probably be down to one generator. He's gambling now that they've gone down into the basement. I mean, this is a huge risk for a survivor who could be miles across the map by now, having seen the killer go down. No, le habrán dicho que ha venido por aquí y se habrá escondido en la colina o en algún sitio. He's got absolutely no pressure across the map right now. Yeah, no pressure at all. You know, the only thing he really has going for him is that the fact that there's this, you know, this regen is not bad at all. But still, you know, obviously, you know, with Shack having a gen, it's really easy to stealth out the killer when you are working on that Shack gen because there's so many places you can go. And Wispy simply... Le van a estar tocando los cojones dos en un motor y otro en el otro motor. This is where you have to overcommit a little bit. Unfortunately, you were not able to get the, you know, the down that you wanted, or, you know, the second down that you wanted. So now it's going to be a little bit of an overextension, and you have to end this chase immediately. Get that pain resonance stack, get that pop stack, so you can pressure one of the gens and you can... Qué bien el superviviente, se va por afuera de la doble ventana, que es bastante difícil de darle. Muy bien aquí el superviviente. Tiene que venir a todo hasta aquí, ya. Pero esta partida muy complicada, están jugando muy bien los supervivientes, la verdad, bastante bien. ¿Dónde estará el otro, tío? Mira dónde está. Ah, lleva la perk de andar más rápido, por eso es complicado cogerla. The thing going for Billy though is this new chainsaw is pretty good around Shack. I mean, he can go through the doorway and basically hit you just on the other side of the pallet side. So he's got great mobility. Unfortunately for him, Jason has sprint burst and he's absolutely out. Le van a hacer otro motor. This could be close. Gets the stun as well onto the wrong side. Billy has to go back towards that other gen. Yeah, you have to absolutely, especially when that third gen. O sea, que mal se ve la cámara, ¿no? Hostias, es muy molesto, bueno, no la cámara, sí, la del espectador. Bastante molesto. Rotate to the right spots at the right time, and again, you have to get the kick to buy yourself maybe 5 seconds of time. But now, Bell gens are so far progressed. Honestly, I think the inevitable is coming. It looks like game 1 might be going to Sinners. Yeah, there's been some questionable plays made from Wispy here for sure. Doesn't seem to be working with Wispy. Ya está. And with that whiff, I mean, it's going to wrap it up on Wispy. Ya está. Ya ha perdido. Ha cometido muchos errores mecánicos y los suplentes han jugado muy bien, la verdad. Han jugado muy bien. No, ya está. Da igual. Aquí da igual que se haga 4K que ya habría perdido la partida. Vale, pues primera partida para Sinners. Vale, vamos a ir con la segunda que era Doctor, si no recuerdo mal. Aquí está Doctor, efectivamente. Vale, justo. Le he clicado, perfecto. Vale, ya damos disciplina con el electrodo, ¿vale? Disciplina para que el rayo llegue antes al superviviente y no pueda tirar paredes ni soltar ventanas ni nada por el estilo. Y el electrodo para tener mayor distancia en el rayo. Y gancho flagelante, carnicero. Esta perk básicamente lo que hace es del alien. Se utiliza bastante con el Doctor porque como es un killer que no suele coger blulas, o es imposible que coja blulas porque estás lanzando rayos continuamente. Y cuando lanzas rayo, se cancela el Blast, ¿vale? Entonces esta perk le ayuda mucho a que cuando pega un hit, pues tienes velocidad de movimiento extra. O sea, bueno, celeridad, básicamente. Entonces le viene muy bien, la verdad. Ahora qué tal. Mapa es el mismo, ¿no?
Ah, no es desguace, es desguace, desguace. Claro, se me hacía raro el mismo mapa. Desguace contra este killer, si lo juega bien el superviviente, puede hacerlo decente. Aunque está a manos del killer. Se puede hacer 4K perfectamente aquí el killer. And obviously, if the doctor's coming right at you, then obviously you have to leave. So, if I'm not mistaken, is that rapid brutality that we're seeing from Wispy? Y ya está. That is indeed, and that's a No really llegas. interesting pick. I mean, it's a confidence pick. ¿Qué cojones? Eso era hit, no sé el killer. Es muy raro eso. Muy raro. Súper raro. Debería haberle dado el hit, Tend to see kind of Noed on Doctor or some other kind of typical meta perk we see all throughout the DPD League. But Rapid Brutality is definitely not one we see all the time. If those of you folks don't know what it does, you can hover over it with your mouse, or I could just tell you when you hit Datos muy malos, la verdad. Here you go. You can see him getting the speed Vale, now. ahí tiene la celeridad, ¿vale? Del hit. Get 2 hits consecutively and get a very, very quick down. Let's see if it happens now as he chases Bucky through the 4 wall, which is kind of disconnected. Gets all the way around his Bucky. Ya está, hit. So Wispy, patient on the swing, catches up to him now, gets the down. Bien, ahí Bucky, o sea, se la jugó. Ahí el recto en vez de saltar el palet. Era un poco 50-50. El que hubiera sido recto, el hubiera sido recto y ala. Y si hubiese saltado el palet, pues lo hubiese liado. Un poquito más. Bueno, quitando el primer chase que ha sido muy raro eso, la segunda chase ha sido muy corta. El doctor es muy cabrón, la verdad, el chase. Muy cabrón. Ha utilizado el gancho flagelante, perfecto. We are going to potentially rotate right here into main building side, and now, like you said, corrupt is up. Time to play the game a little bit more normally, and that's more information that you're getting right here. But yeah, getting actually. Vale, quiere que no se le cole nadie. Quiere que no se le cuele nadie, básicamente. Ya van a hacerle, le van a cascar 2 motores. Playing with quite a bit of distance, then that rapid brutality ends up not really working out the way that you want it to. But we are going to see, like we said, the first down already happening. Still no gens. Creo que no se le ha colado nadie. Creo que no se la Nancy era la que iba a rescatar y Nancy no ha podido. You shocked that gen, and they managed to rotate, or they managed to get off of it. Para mí que va a llegar al segundo stage. To not get hit by it, so then Wispy doesn't chase, and then they come back and finish it. That's really. Nea, todo reparando, ¿no? Sí, todo la van a dejar morir, chicos. La van a dejar morir. Yo lo que haría, como killer asirme, ¿vale? Porque si no te van a hacer 4 motores en el cuelgue de Bucky. Y si te hacen 4 cuelgues, 4 motores no te sale a cuenta matar a uno. Para nada, además. Y yo saldría. Y ya si descatan a Bucky, luego le meto un túnel. Pero ahora tienes que irte a por otro. Porque si no es que... F para ti. Creo que esto es un error, Luego veremos, pero... ¿Ves? Lo están reparando el motor de allá para que no se quede con el Strigen. Porque tiene 1, 2 y 3 allá. Ah, no, tiene aquí Zack. No he dicho nada. No he dicho nada. Doctor and Wraith. Wispy knows what he's doing with these guys. I'm expecting to see some kind of aggression from Wispy right now, unless he's just waiting for some one by the hook. Vale. Parece que está haciendo persecución. Vale. Ahora sí que vienen a rescatarle. Ha fallado los rayos. Ha fallado los rayos. Podría haberlo hecho perfecto y que no llegase. Mirad aquí. Lo fallo. Los tiró muy para acá. Tenía que haber tirado aquí. Y luego ponerse de tal manera de que el superviviente. Un superviviente en su espalda. Cuando vayáis a rescatar 2, uno que rescate, ¿vale? Y el otro en su espalda. Para que el rayo no te pueda dar. Entonces, mientras le da al otro y tal, le rescatáis. ¿Vale? Así es como se debe hacer. Porque aquí el doctor, pues mal apuntado. Y ala. Y te rescatan. This pickup's gonna happen for sure, but it's gonna be a trade right here. But rapid brutality, can you tunnel out the survivor, right? Can you get y le tunelea, obviamente. That's gonna be the big question right here. If you can confirm that, that's going to be huge. Oh, and that's a really well-timed shock. And Bucky's in a really sticky situation here. Couldn't drop Shack Pala. He needs a body block from a Nazi who gets that shot.
Buah, ya ahora el palet se lo ha tirado para que Lace pase por encima. Ahora Lace pasará por encima. Aquí Will Jason muy inteligente. Tira el palet, salta a la ventana y le protege. Aquí Will Jason brillante. ¿Veis? El Lace salta por encima del palet. Tiro el palet para eso. Para que el otro, por si acaso tal, ya tiene el palet tirado. Pero aquí estás muerto. No puedo hacer nada. He's gonna go down, doesn't go down on Shaq Pallet. He's gonna be out of the game, but a nice little time save there from Wee Jason. Estará curando Gustavo, o debería hacer eso. Vamos ahora a la Wee Jason, después de llevarse la hostia. Pero hay 2 heridos. Ahí ya está. Buah, aquí uno va a caer. Oh, this mind game. A ver, el mind game no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la luz roja no se te ve si se les pone a ellos en la tal, pero bueno. Pero está bien, supongo. Y ya está. No llegas. That was a crazy mind game and it worked completely. Wispy showing the fundamentals. This is what Doctor. Pues ahora la partida bastante bien para el doctor, Le harán un motor más, pero encima le va a colgar aquí en la esquina. Buah, están jodidos. Están jodidos los supervivientes. La verdad. Gancho flagelante. Más tiempo para el killer. Está buscando a la... Aquí a la Kate. Encontrado. Ya está. Aquí es hostia. Salta el palet, que tiene que saltarlo. Bueno. Este no tiene sentido haberse comido. Aquí es error de Wispy. Esa ya está con locura a nivel 3. No va a poder rescatar a no ser que se quite la locura. Ahí está. Se tiene que quitar la locura. Ya este está herido. Este es imposible que rescate. Hala, a reparar. Gustavo hits second stage. Shaq Pallet gets broken. Wee Jason forced off the generator, and not a lot of pressure here from Sinners. This is a really, really tricky situation to navigate, especially when Kate gets found. If she gets injured, Gustavo's health and safety is not looking good. A nice time shot there from Wispy. Doesn't commit through it. Kate eventually drops the pallet. No comitea, Respects it and tries to drop the save. La Kate juega muy bien, De los 4 survis a mí es el que más me ha gustado. De momento con Billy y con Doctor la que mejor ha jugado. También es cierto que habría que verla siendo tuneleada, que es más complicado, obviamente. Vale. Un tunelito bien fresquito. Ya Dios. Ya está, no llegas. Oh, joder. Qué buen... No debe haberlo tirado. Ya está. Al haberlo tirado te sentencias. Con el este en pie aguantas unos segundos más. No muchos, pero unos segundos más. Ya está. Ya está. Gustavo hits the deck and is going to be tunneled out. Now, how much pressure can they get on the generators while this is all happening? Está muy interesante la partida, la verdad. Está muy interesante. Lanzará el rayo gordo, o debería lanzarlo. Ahí está. I tell you a big trouble the survivors have got right now. Because Doctor is a tier 4 killer, a lot of common healing perks you have. Pero, madre mía. Yo habría ido por ella, la dejo desligada y me voy a por el Sweet Shield. Oh. Sweet Child just gets forced off, and Wispy is slowing this one right down. He knows he's got No se va, No se va. No quiere que le hagan ese generador.
Buah, y se pone a reparar otro. Playing nicely to say the very least, and yeah, saw the blood fading away, understands where everyone's gonna be at as well, and even guessed right there on the shock therapy. So great stuff, and this is gonna be where you slowly but surely Todavía le queda un poquito para el sprint. No va a poder tirarlo. get this down immediately. This is probably the worst person to chase as well, because this is only one hit that you need. One hit, and then you rotate over and Sí, find le the deja. survivor. Oh, not even gonna commit for it just because. No comitea, Understanding the gen spread out, understanding, you know, how easily they can get that No pressure. comitea. However, Fun Bus, Se tira de pared y bien hecho el pedrop, ¿vale? the pre-drop right there. Para poder tener See that to say the very least. la mayor distancia I posible think con el he's killer. so far away from the rest of the gens. Kate knows he's not going to spend a great deal of time breaking it, and they'll still be able to run all the way over here, even with that pallet broken. So I don't think it's Ahí too estaba muerta la Kate. valuable of a resource. If it was Si earlier se in the game, queda I'd ahí say, está yeah, muerta, it's a no puede hacer surprising nada. pre-drop, but this Así que lo time, mejor es I salir de cuanto completely antes. understand it. Sweet Child then gets hit, and Wispy's going to follow this one up. He finally decides to pull the trigger, gets the shock on. Kate not wanting to vault there. Aquí no tiene nada y va a la esquina. Oh, she's going down very, very quickly. Rapid brutality value. Vale, ahora se tiene que girar rápido y ir a por el Jason. En plan, tira el rayo gordo y a las 4K. Closes the distance, gets the Ah, por el gancho flagelante la va a colgar, claro. Por el gancho flagelante. down. I don't think Jason's Sabrá que tiene uno cerca seguramente. enough time to finish that generator. Mira, aquí. No, and I Esto es un gancho flagelante. Por eso la va a colgar, porque sabe que lo tiene ya cerca. Porque cuando empieza la partida y coge al presumente se memoriza. En plan, tengo un gancho blanco allí, allí, allí y allí. Los memoriza para que cuando caiga un suplente saber dónde tiene más cercano. Y saber si le interesa coger o no. 25%. Y no va a hacer su último motor. No lo va a hacer, ¿vale? ¿Tendrá liberación? No sé si pueden llevar liberación. El Switch Shield. No lo sé. No sé tener liberación. Diría que no, pues ya la habría utilizado. Hola, pues 4K. That's going to be wraps. Beautifully played end game from Wispy. I mean, as you were just saying, a perfectly timed trigger pull Adiós. of when to commit these chases. He's slippery tough. Hola. 4K. De Wispy. Muy buena partida de él, la verdad. Ha jugado muy inteligentemente. Vale. Un poquito atrás. Vale. Vale, aquí, ya estamos. Vale, vamos con Jason. Qué listo Vistis. Sabiendo que va a lanzar los rayos. Metas en un locker para evitar el rayo. Muy bien ahí, cogido el spot. Aquí lo hizo muy bien y luego muy mal. Ha aparecido un rango 20, la verdad. Ha aparecido un rango 20 el pobrecito. Onto X9, but they're probably Madness tier 5 in their head after vaulting straight into their killer. Just to go over the win conditions again for any of those new to Dead by Daylight League and competitive Dead by Daylight. If X9 get all 5 generators done, they will level the scoreline. They will go 1 set. Oh, qué buena mago de ir a romper el palet. El survey se quiso salir de cuanto antes del loop y se lo ha hecho perfecto. Qué hit. Muy bien aquí Jason. Jason es muy inteligente, es un jugador muy inteligente, la verdad. Tiene mucha experiencia y aparte de eso tiene cabeza. Qué buen detalle, la verdad. Tiene sobreponerse, creo. Ese survey tiene sobreponerse, me parece. Ha corrido súper lejos. Perdón, que no lo he dicho, por cierto, tiene nuez, ¿vale? Aunque no entiendo por qué lleva nuez si tiene que evitar que le hagan los 5 motores. No hay cosas que no lo entiendo. Si en la última partida se ha hecho 4K con un motor, o sea, habiendo recibido 4 motores, puede ponerles nuez. Si te hacen 5 motores vas a perder la partida. Nunca lo entenderé, la verdad. Nunca lo voy a entender. Que no tiene ningún sentido. Esto lo hace para meter locura a los dos, básicamente. Y pilla distancia. La tira al palet para que pille distancia a su compañero, básicamente, ¿vale? Sayonara Ice. No tienes nada.
Oh, muy bien la Claudette aquí. Muy bien la Claudette. Va por ella. Interesante. Well, this is the thing, because they lock in the builds before, so you can't adjust them to play for the win guns. I mean, there's no way Jason would have wanted Noed, because that's not useful. If X9 hit 5 generators, he's lost anyway, so Noed's going to do nothing exactly. Qué bien la Claudette. Muy buen pacing aquí para evitar los rayos. He's playing with 3 pucks, doesn't have the rapid brutality. That's basically the difference in this game. And he doesn't have a rapid chase either, because although he got some hits at the start, it's given away. No llegas. X9. Muy bien jugado la Claudette, Muy bien jugado la Claudette, la verdad. Aguanta muy bien. Eventually gets wispy, but they get a generator done, and this could be risky if any survivors around. No, they're not. He picks it up comfortably. Vale, va a caer ese motor también. Ah, no, tiene gancho flagelante. Bueno, tardará en caer. Ahí está. El 25% de ese motor. Y como está metido en un lado del mapa, la campeará. Seguramente. Tiene aquí 4 motores. Tiene estos 3 motores, los de este lado y el SAC. Así que es... Bueno, a ver si habéis fijado. 3 de este lado más el SAC. Tiene 4. Así que no creo que se aleje. No creo que se aleje, la verdad. O no debería. Van a intentar rescatar 2 personas. A ver, puede hacerlo una, pero es más seguro 2. Porque el doctor con el rayo te puede joder. Uno es bastante arriesgado. Hacen bien en venir de los contrarios. Le ha salido muy buena RNG de motores, Bastante buena RNG. A Jason. Te la van a rescatar. Te la van a rescatar, loquete. No la han rescatado, hostia, pues deberían haber aprovechado, Pero nada. No sé por qué me da que va a morir ahí en el gancho. So yeah, it's just slowing the game down a little bit. We're just kind of waiting to see what the next big play will be. Did we have someone dead at 3 gens last game? I can't remember. No, ahora un poquito de chase con este. I think it was 2 gens. It was 2 gens. So just ahí la estaban a rescatar. Aparecen los cuervos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se va por la derecha y no va directo? Porque sabe que el Surby va a ir hacia la derecha, dado que por la izquierda no tiene absolutamente nada. Literalmente, nada. Creo que tiene un pared, pero muy malo. Y a la derecha tiene algo de un mapa para poder aguantar. Entonces, Jason en vez de ir directo, hace la envolvente hacia la derecha. Ya veréis el Surby que va a ir hacia allá. ¿Veis? Si los jugadores que son muy buenos son predecibles, porque son precisamente muy buenos. Y obviamente Jason es también muy bueno y se pone por encima de ellos. Muy buen body block del compañero, muy buena. Porque si no, Wispy caía rápido. If you're Vistress, you are slamming gens right here. You have to create some pressure. But that might have been enough time for Wispy to make a little bit more distance. He's going to opt to go. Por los demás. FTP, let's go. We saw it in the builds earlier during match setup. And that's going to be the down on top. Bueno, un gancho flagelante gratis. Yo lo cogería por gancho flagelante. Cuanto antes. Y ya pillaré a Wispy en otro momento. Qué putada ese motor. Pero muy bien por los demás. Where they could have possibly played a little bit better. And I think when he kind of went towards Jar there and gave a shock, it gave Wispy a lot of distance, and that allowed them to set up the save for all the people. It might have still been close and they might have still got it off, but Jason kind of teased towards Jar a little bit, which he lost a lot of distance onto Wispy for. They're now fully healed. Vaya passing de suicida, claro, hostia. Claro. Es que un passing ahí quedarse justo en ese lado. Ese por los demás se lo ha fulminado, literalmente. Ha ido por el otro, lo ha metido gancho flagelante, pero veremos a las mismas. Ahora se va a girar y ir por el Hound. Cuando Wispy moría, tenía que ir por el Wispy.
Que sea esa hostia gratuita. My son, my son, definitely so proud. but hey, one gen left. All 4 survivors alive. Wispy Preparan muy rápido los de X9 Clan. Muy rápido. Y ya está. Al suelo. Tenía que haber hecho un amago. Un amago. Un pequeño amago, pum pam, y se la metes por el otro lado. Error de Will Jason aquí. Ha cruzado lento. Qué cabrón. Y ya está. Estarán reparando ahí los tres como hijos de puta. Seguramente. ¿Veis? Ya está. Porque en ese motor caben 3 personas. Y te lo hacen así. El motor lo hacen, nada, en 20 segundos, 25 segundos. Te lo hacen muy rápido. Pues ya está. Partido para X9 Clan. Tenemos tercera ronda. Vamos a ver, vamos. Esto ya es... Vale, vamos. Deterioro. ¿Cómo? No. Sinners, tal. X9 Clan. 1-1. Ah, que esto es de 5 rondas. O sea, voy muy doblado, Buah, voy súper doblado. ¿Por qué es a 5 rondas este mapa? Vale, ha sido ronda 3 la enfermera, ronda 4. Vale, ese es el mejor de 5. Buah, voy muy doblado, chavales. Hostia, yo pensé que era el mejor de 3 y es el mejor de 5. Vale, pues nada, tercera partida enfermera. Vale. De momento, 1-1. Vale, o sea, este partido es a 5 rondas. No sé por qué será a 5 rondas, ¿vale? Pero es a 5 rondas. Así que nada. Ya habéis visto ahí un poquito de spoiler, pero bueno, lo siento. Vale. Ronda 1 Billy. Vale. Vale. Phenom, es verdad. Phenom es el main killer el main killer, quiero decir, el main enfermera de Sinners. A ver qué tal va con el addon de cogerte. Lo diré. Que vas sin rayo de terror, ¿vale? Vas sin luz roja, sin rayo de terror cuando pegas un golpe con TP. Y el addon de la aceleración, que es el mejor de la enfermera, obviamente. Y 3 P's para controlar motores y espías de los cuervos, o sea, espías de las sombras, que ya sabemos que es muy buena para la enfermera para encontrar chases rápido y poder ganarla cuanto antes. Almacén quejumbroso. A ver qué tal. Buah. Aquí el survey muy mal. Muy mal aquí el survey. Adiós. Adiós. No puedes hacer nada. Que no puedes hacer nada. Puto full W, la roca y ya está. Vale. Ya sabe a dónde tiene que ir. A ver si llega. Yo creo que sí llega. Debería llegar, vamos. Debería. La ha tirado muy rápido. We're going to see a lot of those. It's just about the 1 or 2 chases. Can you make Pim them pam pum. ones? You could have short chases all game, or you could have one long clutch chase, which really makes the difference. Are any of the X9 survivors up to the task? Their first generator that we work on has ya zonear el ganchito. Es muy difícil llegar a ese gancho, Es bastante difícil. La música está bugueada, por cierto. La música está bugueada. Si viene uno, no creo que lo consiga. No creo, es contra una enfermera. Venir a subir a rescatar. A ver, lo puedes conseguir, pero es complicado. La verdad. Sí, conseguido. De una oleada. Contar hasta 10. Y ahora, que coja la distancia que buenamente pueda. El subir muy mal, El subir también te digo, no sé. Podría haber intentado ir hacia esta roca, ocultarse, pero es que he ido aquí, tío.
mitad de la nada. Aquí esta roca estaba más cercana, podías intentar algo, pero venirse aquí, tío, mirar, o sea, esto es campo vacío. O sea, esto cualquier enfermera que sea decentilla te va a tumbar. A no ser que tenga DS, ¿vale? No sé si tiene DS. A lo mejor le interesa caer. Pues no hay Yeah, DS. absolutely, and an aggressive playstyle O lo we ha fallado. see from X9. It's worked before, but it can be risky. Traditionally, it's something you do when you're feeling like you're behind. Oh, but Jar pops unbreakable. It's still Inquebrantable. Nurse. That means that perk is allowed. Pops unbreakable. Agilidad. Now they've got to make serious distance. Do they have life? Can they get away? No, they go straight into a locker. Nurse blinks back towards them, maybe thinking they can't get there before a possible head-on. I'm not sure what the play is there, but no, we get a save as well. Hola. Such aggressive playstyles from X9, getting 2 jumps for it. This is amazing gen efficiency as well as ultraism from every Por aspect of poco. the survivors. And Se arriesgó con eso TP. just about dodges Por muy poco. death from that swing of Nurse. Just about dodges death, but how much longer can you do it? Claro. Not much longer, and that's going to be potentially the death onto Wispy. Gotta make sure no one's around. Can someone pull up last second and get a save? DS. Oh, waiting out the Se guardó el DS para la segunda vez. Se lo guardo para la segunda vez. yes. Y ha tirado, si os fijáis, éxito aplastante para tener el sprint. Por eso ha querido caer en el palé, para meter el sprint de éxito aplastante. Muy inteligente aquí Wispy. Pero mira, mira enfermedad, te va a hacer pum pum. Hasta luego. Os estoy leyendo el futuro. Oh, and the smash hit. Yeah, and the smash hit, but still, you know, not a ton of value. DS, más éxito aplastante para esto. Para 2 TPs y al suelo. Top 10. Es que el DS está fatal, chicos. Está muy mal. Tienen que bufarlo. Lo van a bufar en teoría en mayo o junio. Number 1, 2, and 3, DS. Pero es que tienen que bufarlo. Yeah, that's Yeah. sad, man. I will say that's actually, I was going to say that was really smart waiting to use the DS until, you know, understanding that he was going to be, you know, the tunnel out, and then waiting to use it. And the fact, first of all, 1 in 4 chance getting it on Agilidad. was kind of crazy. Second of all, you know, understanding that he needed to wait until he was definitely going to, you know, get hooked and get sacrificed to use Pim it pam then, pum. just to buy a couple seconds of time, but unfortunately not able to buy enough. Still, 3 gens popping. You know, this is not the end. This is not the worst situation. This is not the worst pacing from X9. No, definitely not. And I really think the survivors have played super, super well here. Combining ultraism, getting the right person tunneled out first because they had the DS and played it nicely to smash it. Unfortunately, running in a straight line meant they didn't really get too much value out of that DS. No, juega muy bien la enfermera este chico. Ha cometido solo un error en toda la partida. For the X9 survivors, Y aún así no lo tienen fácil, happy. And let's see what Jar can cook. Se va obviamente Right a la top esquina. corner, then medkit, spoilers, means they can just hold W around here. How long can they go for? Not that long. Muy bien. Jar goes Nada, se va a la esquina, pues no puede hacer nada, a bit of extra obviamente. time as Nurse had to walk her down. That's something nurses like to do, right? They like to walk survivors down. Y volver al mismo motor. No creo que se lo hagan, El pim pam ese fue muy doloroso. Absolutely, every second matters. I mean, you know, these survivors have been proving it. Vicious, you know, and Haunt proving it by just, you know, Está viendo a ver si alguien se le va por otro lado. that's going to be Pop potentially coming in. Creo que este motor está más avanzado. Este del centro. Sí. Ahí le han rescatado a la compañera. Yeah, nice, another aggressive save. I can't remember which set it was. We saw one about a couple of weeks ago where the survivors played really, really passively. Was not a fan of it, especially when they had a tough win con to play for. I much prefer this aggressive style against Nerf. Va por la otra, pero So vamos. much more done, and it feels like you're not sealing your Mal fate, chungo. to a tough one. That was actually a dead hot there. Mal- for Jar. mal It chungo. seemed like it got baited out. Fennel Una pena. doing nicely to provide some Nurse counterplay in addition to the oppressive power. Does really, really well. Ese tira mal el chungo, joder, cómo jode, tío. Jode muchísimo. Jode demasiado. For the team. Otro pim pam pum. Right there, only one per team. So, you know, just the fact that yeah, and like you said, it wasn't that hard. You know, as soon as we switched into frame, it was like immediate dead hard. Unfortunately, not able to pan out the way that potentially he wanted to, because that would have been, you know, maybe another. Están ahí reparando. But Por aquí estaba a morir. O intercambio de cuelgue o muere. Vamos, eso sí. Y cuidado, mira. Reparando uno cada uno. Si campea hasta el final, le va a costar un motor y pico. Los dos no, pero un motor y pico sí.
maybe a 4K, but getting 5 gens done against a nurse is really strong. Nance is gonna pop her one, and gets the bad time skill check. Eso pasa mucho, ¿vale? Buah, qué putada. Eso pasa mucho cuando te quitas del motor. Cuando te quitas del motor hay mucha probabilidad de que te salga un skill check. Y se falló, obviamente. That sucks. Loses a lot of gen progression, and I'm not sure what she wanted there. Maybe going in for a trade. It looked like Eso ha sido una cagada. Parece una persona una cagada gigante. too far away to get any of that done, especially as Nurse could body block a little bit. Blows up the skill check. I don't think it'll matter too much though, because Venom is insistent. Ese es el motor de la Nancy. Y va a faltar poco para motor de Lace. On standing next to this hook. Now it's going to blink across, but can't get there in time. Loses 2 generators for the sacrifice. Is that a bad play? Error de Venom. We'll have to see how it pans A lo mejor se hace 3K, pero error suyo. Now we're heading into an end game. 2 survivors up. They're going to desperately try and get someone out through the door. Está aquí. Muy buen hit, sí señor. The advantages of getting everyone, or this advantage right here, you're gonna get out. If you get one escape, it's gonna be. La están cerrando, ¿vale? I think it's gonna be exactly what happens. Yeah, you just walk down. La están cerrando para que no fuese por el sack, ¿vale? Por la trampilla, básicamente. Vale, pues hizo el TP hacia allá. O sea, 9 cuelgues. Es mejorable, la verdad. No está mal 9 cuelgues, no está mal. Pero porque la Análisis se fue a esa puerta y para mí error. Tenía que haber ido a la otra, a la que estaba más alejada. Era más segura. Pero bueno. ¡Buah! Vaya bull me lleva aquí el colega. Vale. Vamos a ver un poquito. Vale, desde aquí. Interesante. Bueno, lleva pim pam pum interrupción grupal, igual que antes. Luz que agoniza, ya sabéis, para que cuelgues que no sean la obsesión. Digamos que tienen ralentización en la reparación y en la curación, ¿vale? Menos la obsesión, ¿vale? La obsesión no sufre eso. Y no puedes matar la obsesión, ¿vale? Si matas la obsesión, la perla pierdes. Y rencor, en vez de espías de las sombras. Rencor es muy buena per para la enfermera, ¿vale? Muy, muy buena. Te da, cada vez que te hacen un motor, ves el aura, bueno, no el aura. En plan, ves como dónde está cada superviviente. En plan, te aparece dónde está cada superviviente. Y aparte, la obsesión al final de la partida la puedes one-shotear, ¿vale? Y la metes memento mori directamente, ¿vale? Sin necesidad de cuelgues. Así que a ver qué tal. Digamos que la obsesión no puede hacer nada al final de la partida. Nada. If Wispy can better that result, we are going to see X9 go up 2-1, and based on my predictions, this was not the killer. If X9 was going to take a killer away from Sinners, this. Que decir que con enfermedad no puedes one-shotear con el poder, ¿vale? Si vas a M1 y tal, sí que one-shoteas, pero con el poder no puedes one-shotear, ¿vale? Eso es un cambio que ya pusieron hace ya por lo menos 1 año y pico. Vale, buscando a los compañeros. Y ya ha buscado a alguien. Sprint. No va a ir. The only thing is I'm just kind of thinking forward. Can Sinners bounce back again as Wraith? Wispy's Wraith is notoriously good, so I think there's actually a lot of pressure on Sinners now to really step up right here. I don't think they're going to have as big a safety as they might think, falling back onto match 4. This really needs to be it. Wispy's Wraith. Qué pedazo de TP, sin visión ninguna, simplemente por intuición, pa. Buah. Este TP ha sido increíble. Increíble. What they can do here. We saw the light shining on top of the hill. Maybe a decisive strike player trying to attack the chase, but Wispy not falling for it, doesn't buy the bait, goes straight after Bucky, who's going down towards the end of the map pretty quickly. Nah, brillante. Brillante. Cuando la enfermera lo hace tan bien, no puedes hacer nada como su brillante. Actually, what I actually think might have been happening is because of the padding Bucky was taking. Le va a acercar al centro del mapa para poder controlarlo mejor. Básicamente. So you're forced to just blink and you're forced to blink at a certain angle, but regardless, Wispy was able to play that well enough in order to reach Bucky anyways, like obviously because of the high mobility that Nurse has. Like Nurse is like, I don't care about any of it, like I can just get from point A to point B, no problem. Here comes the pop, the dying light and the Rancor again, potentially. Mal de la enfermedad aquí. Aquí la clave es error gigante, venir ahí al motor. Y le pues se va a un M1. Por los demás, directamente. Directamente por los demás. Primer cuelga, toma por saco. Porque
es posible que en el segundo cuelgue no puedas hacerlo, ¿vale? Pues lo meten ya cuanto antes. Unfortunate not to get anything off here. A hit onto Gustavo there would have been really, really nice for Wispy, even if they didn't follow it up and went straight for the unhook. For the unhooked survivor, who by the way has been for the people, an early ¿Dónde play está? there. It would have been really, really O sea, rewarding. se había puesto a andar, ¿vale? Eso es muy bueno hacerlo contra la enfermera, andar entre estructuras, ¿vale? Para que no te pueda encontrar. Pues te encuentra, pues ya sabéis, hostia. Sí es buena, claro. Muy bien el super bien de aquí. Maravilloso. De aquí... Claro. De aquí hasta luego. Es que en saque no puedes hacer nada contra la enfermera, es una desgracia, pero es así. ¿Veis? ¿Veis que veis la posición de todos los suplentes? Como ha aparecido aquí. No es que veis el aura, es la posición. Te dice aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Y ya está. A mí esta primera me gusta mucho, lo he jugado con espíritu y la verdad que va bastante bien. Yeah, not the greatest start, but still we're able to pop a gen, another gen in the distance, and we're able to start another one as well. If Wispy can find the right gen that I believe it was Sweet Child who started, it's going to be a pop value for sure. But yeah, again, you know, this is a situation where you're in a pretty good spot where, you know, in a situation where all gens get popped, you at least have that rancor, right, in order to commit, get the down confirmed and get the kills confirmed. So that can be definitely something that could potentially prove to be troublesome for the survivors in the end. Adiós. Toma, una hostia, premio. Buah, los TP son perfectos, Sí, va. Pues cae ahí, Gustavo cae ahí. Pero no quiere que lo rescaten. Going towards to interrupt the save isn't going to get there in time. The save comes through and it's Sweet Child that healthy Kate. Everyone is injured but no one's on the floor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cagada de Buki aquí. Tiene que haber caído un palet. Aunque fuese algo, ¿sabes? Ya está. El caer con el palet tirado, pues adiós. Aunque tus compañeros están heridos, no creo que lo hiciesen. Uy, uy, uy. La está curando. La ha curado. Nah, perfecto. Primer TP a la esquina, segundo, pum, al cuerpo. Lo malo que es la fusión, esto no suma puntos a luz que agoniza. No suma puntos, pero bueno. La Kate herida. Tendrían que reunirse ellos dos. Si estás herido contra la enfermera, estás tremendamente jodido. Vale, este primer TP lo ha hecho para encerrarla, pero lo ha hecho mal. Claro. Perfecto. Primer TP al sitio para que no pueda ir hacia allá. Y el segundo TP ha sido arriesgado. Podía haberlo fallado perfectamente, pero intuición, afuera a la derecha. Perfecto. Well, I wouldn't be too strong on that because I think you're right that the survivors still could potentially get these last two gens done. However, I'm thinking at the moment, if it was, it's going to be for a lot of stages. They need some kind of really, really good chase. And unfortunately, this hill is not a great position for the survivors. It can be tricky to save right underneath a generator. The gens left are quite close together, fairly close for all generators. It's looking really, really tough for Sinners. They could get all generators done, but can they keep... Yo creo que este killer le está llevando mejor la partida, la verdad, en general. La ha visto, la ha visto, la ha visto. Muy bien, se os fijáis la enfermedad cuando ve tal, cancela y ahora se va a llevar la hostia, la Claudia, vale, que lo sepáis. Has to be a great chase, but you're on the BL, so you don't have an exhaustion perk available. You're gonna have to break line of sight a bunch of times and potentially get some juice, but it doesn't even... Qué rapidez de movimientos. Pim pam, pim pam. Buah, brutal, tío. Cuando enfermera juega también no puedes hacer nada, tío. Los subir parecen rango 20, pero es que de verdad contra este killer, cuando está en buenas manos, que ya lo veis.
Es que es abrumador, tío. Es increíble, tío. Qué bien la domina Wispy a la enfermera. No sé cuántas horas tendrá con la enfermera, pero oh, parece que muchas. Even if we get all the gens pop, so this is going to be, this is a great gameplay from Wispy. You gotta think that the X9 ¿Le meterá por los demás? No lo creo, o no debería, vamos. Efectivamente, no lo va a hacer. Tiene DS la Claudette. Creo que tiene DS la Claudette. Oh, primer error en toda la partida. El primer TP mal, en el segundo lo fallas. Con el primer TP bien hecho, el segundo lo das. Eso es. Ah, por cierto, de addons lleva interesante. No lo he mencionado hasta ahora, pero disculpadme. Bueno, el verde es el normal. Este amarillo lo que hace es que tengas mayor velocidad de movimiento entre TP y TP. ¿Vale? Te mueves un poquito más rápido. Sabes que entre el primer TP y el segundo, digamos que la enfermera está un tiempo con el cuchillo en alza. Pues gracias a este addon te mueves algo más rápido. Está bien para poder llegar a hits que antes no llegarías. Pero prefiero el morado. El morado es mejor. Muy bien, Wee Jason aquí. And Wispy's gonna switch targets. No, he can't decide. He can't choose. He wants to go to one side of the room and paint it, but goes back to the Muy bien, Wee Jason por aquí. La enfermera implacable. Uses 2 blinks for that, but Wee Jason didn't get a lot of distance. Now has to play a panic against the nurse. Waves and eventually goes down. ¿Habéis visto que se ha puesto desde el otro lado y le ha tirado hacia afuera? Para que no esté en el palet. Qué inteligente Wispy, ¿eh? La gente juega demasiado bien, tío. Qué envidia. Envidia buena, obviamente. Si os fijáis, quitando el primero que le ha tuneleado, no está tunelando a nadie. Y está llevando la partida a su ser. Con 5 cargas, por cierto, se repara muy lento, ¿vale? A partir de 5 cargas aquí de luz que agoniza, cuesta reparar. Creedme bastante, ¿vale? Creo que era un 4% por cada carga. Un 4 o un 3, no me acuerdo. Pero vamos, que tiene entre un 15 y un 20% de menos de velocidad de reparación. Hace mucho que no juego esa perk. Era un 3 o un 4 por cada token. Él sabe que tiene la partida controlada, por eso no se puede tunelear. Él está en sus motores y sabe que los está arrollando en chase. 2 stages is all Sinners can give up now. Wispy is going to be hunting them down relentlessly, and they've still got 2 generators to go. This is one's looking more and more impossible. I wonder how much progress the other generators have, because if some of those are slightly ticked, this could be doable with some kind of endgame clutch. Quizá armario, pero... A bit like we saw in the Night Owls game the other day, something like that could be possible. They're going to have to really cook up something if they want to tie it. Bien, no va a estar ahí media hora, obviamente. Best of 5, so even if they do lose this, they will have a chance. But again, it's going to be Wispy on Wraith, which is never something you want to run up against. Now, can mira por dónde va la Kate. And I think he has. I think he spotted Sweet Child. Yeah, definitely spotted for sure, and yeah, just gonna have to wait, get the recharge. Aquí se va a llevar la primera hostia. Sweet Child out into a more favorable situation. Use blink on top, he has to guess, and that's gonna be the hit. Efectivamente. Gets a little bit of distance to this tile right here, but yeah. Eso solo tira para tener la agilidad. Muy bien, la Kate juega muy bien, ¿eh? La Kate es para mí la que más me gusta de ellos 4. Es el mejor superviviente de los 4. Lo ha jugado ahí perfecto. Buah. Error. Parece no, pero estos errores te los sentencian equipos tan buenos. Esperemos. On top of one, gets the long blink onto them and should confirm it here. No, they jump into the locker in the nick of time, buying more time for their team. Perfecto. No puede hacer más. Can't get enough distance. Sweet Child with a nice chase extension, but quería meter petardos. Comes in out of nowhere and just gives a hit away for free. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? ¿Pero qué hacen? El motor no estaba ni siquiera al 90%. Estos cagados supervivientes, Entiendo que, yo qué sé, que a otro killer se lo hagas. Pero una enfermera, tío, estando ahí heridos, todo Dios.
El otro se puede intentar tirar unos petardos. Madre mía. Estos cagados los supervivientes. Cagan, de hecho. Yo ya sabéis que digo tanto lo bueno como lo malo. Soy crítico, ya os digo. No, espero que no se muestren los jugadores, pero es que esto es una cagada gigante. Y ya está. Y ellos lo saben. Yeah, and I'm just wondering what just happened there because Sweet Show did such a good job, like, preventing it, and everyone just kind of came in. I mean, 8 stages, it wasn't Hala. quite done just then. You had, Tiene chungo la Claudette. was the win con, so they didn't quite need to throw it just there. And everyone just went down. I thought they were really, really on for it. Hala, os he votado última chase. Este partido se lo llevas X9 Clan. Wispy's line of sight. Can we see potentially the down, or can we see just the juice? But at this point, the juice is just for pride because, you know, this is pretty much the game. I mean, you cannot, there's no way you can outrun a nurse for so long. Qué bien. Eso es gracias al addon, ¿vale? ¿Veis que se mueve un poquito más rápido después de los TPs? Es por el addon amarillo. Y si fijáis para el chungo, para, digamos, aguantarlo, que te lo tiren y luego, ¡pum! Tú tirar el hit, mirad. Os lo pongo a velocidad lenta, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, aquí más o menos. Aquí. Perdón que me gusta esto analizarlo mucho. ¿Veis? ¿Veis? Primer TP, lo tira. Segundo TP, lo tira. Tira chungo, ¿vale? Este ya es segundo TP. Ya no le quedan TPs. Segundo TP, lo tira. Y mirar. Velocidad de movimiento. ¡Pum! Ha tirado el hit aquí. Y mira dónde llega el hit. Aquí. Por el addon, ¿vale? Vale. Ya está, 4K. Vale. Vale. 2-1 para X9 Clan. Vale. Qué rápido he ido a partida. Madre mía. En pantano se juega. O sea, se juega en... O sea, en pantano, perdón. Coño, en el mapa de la plaga, tío. What the fuck, tío. Ostras. Santuario de la cólera o algo así se llama el mapa. Interesante. Nunca lo había visto el invisible aquí. La verdad, primera vez que lo veo. A ver qué tal. Va con los addons de romper más rápido, ¿vale? Y reaparece más rápido. Y también llevan otra vez esta perk. Yo me imagino que jugará a dejar a toda la gente herida. Y según deja a la gente herida, empezar a usar esta perk. Pues ya sabemos, para tunelear. ¿Vale? Para tunelear es muy buena. Porque te quitan a su mente del gancho, pegas un golpe, pegas a otro, te lo rescatan y al otro le metes una ralentización gordísima. Para que esos 10 segundos, digamos, de tiempo prestado de celeridad se vayan a tomar por culo. Realmente se usa más para eso. ¿Veis lo rápido que parte? Es una... No. Error aquí de Kate. No. Error de... Hostia, un poco falso este hit, Ese hit un puto falso. An uncharacteristic whiff, but then the ping it through the window is going to clutch that one up for Wispy. So feeling okay, and this should be our life, I believe. If Kate is still the life bearer as we know in the last trial, no, they're not. Just staying around this tile a little bit. Este pallet es inseguro, Aquí le puede tirar. De hecho ya llega. Es que es bastante corto. Es bastante cortito. Y mira, lo ha tirado y tal. Y no llegas a darle una vuelta ni siquiera. No llegas. Es muy cortito. You know, if anyone runs Forced Hezi, it's definitely Wispy. We've seen Wispy run this a bunch, and you know, regardless, more oftentimes than not, does get. Ha utilizado el gancho flagelante, así que de puta madre para él. Sí, es bastante rápida, la verdad. I mean, that's going to be one that he might be able to get something out of here, but only one slowdown, only with the pain res. But still, again, Sloppy Butcher, definitely an S tier perk on Wraith, just because it limits, how fast you can get these resets, and it does. Este motor de abajo es súper inseguro. No me llevas de hostia. Whenever they do get chased off the reset, then obviously, you have to spend that time resetting again. It's so strong. So, gonna get a cutoff right. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Le han pedido el paso al palet. Buenísima. ¿Veis? Le deja herido. Va a jugar así, a dejar a la gente herida. If you get the tag early enough,
No, someone's right there. There might be another person around. I'm not really sure. No, it's only just that one person. That's gonna be the tag right here, though. Yeah, going all the way around, and I think we've got the Wraith also glitched. Me encanta ver al Wraith que está siempre bugueado en esta visión. Completely fine. Wispy is intact. Not the same for Kate though. She's just come off the hook Se ha and in pillado. a very, very tricky situation. Drops the pallet straight away. Wispy baits it out, gets the Shadow Dance kick onto it, so it breaks quickly. And now we're just rinsing all these pallets around the edge of the map. Remember, this map has been nerfed significantly for survivors. It's nowhere near as big as it used to be. Eso es 50-50 realmente. Kate towards the top of the hill, unless she's got balance landing, this is going to be a little bit over for Kate here. Doesn't even go off. No llegas a nada. No llegas a nada. Exactly where she went down the first time. Hostia, este mapa contra el Wraith. Hostia, un poquito de cuidado. Vale, han curado a Gustavo. Me encanta la rana Gustavo, ahí a tope. Pillada. Sí. No llega. No llega. Es muy rápido el Wraith cuando sale de la invisibilidad. Y pensar que antes, hace como un año o así, salía más rápido de la invisibilidad. O sea, me refiero que tenía un sprint mucho más largo. Llegaba súper lejos con un sprint. Pero lo nerfearon porque estaba súper fuerte capa. En fin. Luego hay que mirar a la enfermera, al deterioro, al espíritu. Y nerfean al Wraith. Es un killer fuerte, pero no tiene nada que ver con nosotros. Can we see Jason? If anyone's gonna have to rotate over, it has to be Jason, right? Yeah, I think we're saying with moving past. I think the biggest thing is that the communication has to be on point. Este se mola aquí. Solo puede venir Jason a rescatar. And then being a little bit invisible as well as undetectable means you've really got to be on point with your callouts. They're letting Sweet Child die on the hook there. Baby doesn't want to give like a trade where Survivor could give another pain rest stack for it. Just allowing them to die, cracking on with some gens. Gustavo gets found and should make it to this jungle gym pallet in time. They do indeed. Don't drop it straight away. They do drop it, but they hold W, which means muy buena claudeta ahí. Wispy has to respect it, and now we've got another 50-50 kind of mind game coming out. Wispy baits out the pallet drop. Gustavo throws it down, doesn't want to risk getting hit here, but can they path it back, or can Wispy? Qué bien, si os fijáis aquí, mirad, estos detalles me encantan. Vale, aquí lo que normalmente los killers harían sería ir por aquí, ¿vale? Por la derecha, para encerrar su superviviente en este pared. Pero Wispy, muy inteligente, le hace por lo mismo, pero por la izquierda, que ahí el superviviente no se lo espera. Y pum, y la adelanta. Dale, hit. Muy bien aquí. Me encantan esos detalles técnicos. Se nota que ha jugado bastante con el Wraith este chico. Pues este chico juega bien casi todos los killers, tío. Madre mía. Juega bien en la seguridad, la enfermera, el Billy. Hola, adiós. Hasta luego, Charlie. Se ve súper raro el Wraith así, tío. Bueno, es cosa del espectador. La está escuchando. Está muy jodido el señor Gustavo aquí. No llega, vamos a ir a tener. Hola. Una trituradora, tío. But this is potentially going to be another, this is just trimming the fat on the resources. Can you find, I don't think this cloak is fast enough. Oh, but you read, muy bien el mind game. That's what makes Wispy's Wraith so scary. Not only does he seem to be everywhere at the map all at once, not allowing survivors to do anything, he just gets those critical reads when he needs them. He's going to dodge that flashbang, and Jason is looking at getting hit by a tag here. They can make it to this very, very short rock, which you just cannot drop the second. ¿Qué mierda de palet? ¿Qué es ese palet de mierda, tío? Vaya basura, tío. Eso es un insulto para los supervivientes, de verdad. En ese palet no puedes hacer nada, tío. Vaya basurón gigante, tío.
vaults fastly thanks to Shadow Dance again, which means there just isn't No. a lot of space for him to work with. Por poco. Goes for the swing, but luckily for Jason, Yo pensé que la daba, that time they don't have Shaq Pallet here to work with, so goes for the vault. Doesn't want to double vault it as Wispy goes through, and this is just so tight. How are they going to play this? They get to the window once again. No le va a dejar. Jason. Wispy is one of the best wraiths in the world, but Jason is just making him look like he's picked up the killer for the first time. Sends him with the loop. Le da. Aquí le da. Will come in time. No way he vaults this. Wispy's not going to swing for it though, and eventually does go down. La ha hecho muy bien. O sea, el sur lo ha hecho muy bien, pero claro, el killer no es tonto. El killer no es tonto. So many questions unanswered, but there it is, right there. Shouts to production coming in the clutch as always. Pues 3 motores la van a hacer, Solo 3. Es que este mapa le metieron un nerfeito y ya no es lo que era. Hola, Ice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Queda equilibrada. Y aquí te vas al pozo, loquete. But now has to somehow basically make it to Gustavo, get the pickup trade or do something here. But I think all the pallets around here have been pretty much rinsed. Good body blocking, trying to make it to the pallet. Qué buena body block. Adiós. Wispy body blocks it in time. Body bloquea muy bien el chico este. Muy bien. Y no lleva donde de velocidad de movimiento invisible, ¿eh? Lleva el de reaparecer y tal, pero body bloquea que da gusto. Hola. 3 motores 4K. Muy buena partida de Wispy. Para mí que esto es un 3-1, chicos. Me parece a mí. Vamos a ver. Para Jason, me imagino. Sí, ahí está. Va sin intervención. Buah. Sin intervención corrupta, chaval. Con ruina, erupción, gancho flagelante y carnicero. También muy buenas 4 Ps, la verdad. Pero, a ver, a mí ruina... En este mapa siento que ruina es difícil encontrarla. O sea, puede llegar a ser difícil. Obviamente necesitas suerte. Pero te puede ayudar a meter cierta presión. Pero, a ver, puede remontarla. Pero complicado, Mismos addons, por cierto. No llegas. We're going to game 5 on Blight, and the momentum will all be with Sinners. So, a big task now for Jason. SSB Kid, it's not looking likely for Sinners, but it is doable. Yo hubiera saltado. Es bueno saltado. Ahí el Surri podría haber hecho mejor, la verdad. A mí ustedes me parece el subiente así menos bueno de ellos. Digo menos bueno porque queda claro que es bueno. Solo que es el menos bueno de todos. No llegas. No llegas. Los otros 3 son mejores. Wispy me gusta mucho cómo juega Superviviente. Para ser main killer juega bastante bien de Survey. La verdad. La ruina haciendo lo suyo. Utiliza gancho flagelante, por cierto. No llegas, no llegas. Qué pedazo de pocos, tío. Me ha dolido hasta a mí, pobre Wispy. Eso no debería llegar. Lo dejaré y se va. A ver, que es que jugar así es demoledor. Cuando tienes a 3 heridos, puedes reventar bastante bien. El otro haciendo minigames en el saque. Y este la metió full W que se ha quedado loco. A ver, ese full W ha matado a Jason. No se lo esperaba. Ah, ya sí, es que con el palet que se ponga a hacer cosas en el saque no tiene ningún sentido. Guau. ¿Veis? Es que no tiene sentido. Para mí, ya yo he visto y es el menos bueno de todos. Esto es un error muy grande. Error muy grande del superviviente. Ese palet ahí no tiene ningún sentido tirarlo. El que está bastante lejos. Un motor. You know, until they cleanse Ruin, he can't use one of his perks to help slow down this game, and he needs everything he can to meet this win condition.
Getting the tunnel out though pretty early on is a nice sign for him. Getting tags can be good as well. He's got Sloppy Butcher. Por cierto, se juega sin pers de agotamiento, ¿vale? Healing. Here we go then, the second gen gets popped and now he needs everyone down before another one does. Con un motor más ganan, ¿eh? Oh my goodness, gonna opt to go Con un motor más ganan. just to change targets a little bit strategic. No creo que lo rescaten, no creo, porque haciendo un motor más ganan. O sea, dudo yo que lo rescaten. La verdad. Hayan fallado la curación. Hound. Y ya está, ya han ganado. This might be a hit. That's so smart. That's so smart from Jason. Not going for the tag, knowing that the tag would give you a speed boost to make it to the hook and get the rescue. ¿Por qué poco, eh? Lo había hecho muy bien el body block, pero... But news in from behind the desk is that Sinner's got another lifeline. As you Pero ya está. Pero han hecho otros motores, así que F. The game was bugged, nothing in our control, and I think we are going to get a restart. We are indeed. Sinners with another lifeline. ¿Se ha desconectado? Se ha desconectado, ¿no? A ver. Un reset de partida. ¿Por qué un reset? No entiendo por qué han hecho un reset, eh. No entiendo por qué han hecho un reset. ¿Habrá pasado algo entre la partida que yo no me he enterado? Pero bueno. Pues nada, tenemos otra partida. Vale. Parece que acaba de empezar, ¿vale? No hay nadie herido y tal. Yo digo que acaba de empezar. What this does mean though is that all players are allowed to change their builds, but it looks like SSB Kid, we Jason hasn't. Yeah, we Jason looking to kind of trust, you know. No sé por qué han resetado la partida. No tengo ni idea. O sea, a mí estas cosas se le ha crasheado la partida, pero se le habrá crasheado la partida al killer. Es posible. But sometimes there's these restarts that you can't avoid, and unfortunately, right there, though, you're gonna have to keep chugging along, though. Shoutouts to everyone behind the scenes making everything happen, you know, obviously in a timely fashion as well. So we are going to get this chase right here, though, onto Vistris. Not before we got. Muy buena aquí de parte de Jason. Muy buena aquí. Yeah, and I think we got a different kind of start now. El otro tiro para detrás. First down, applying pressure straight away. This time, multiple tags on Lo había escuchado, ¿no? But even so, it's a really tough win con to play for. Remember, these survivors, if they pop 4 generators, they will have won it. So they're moving towards the lower finals. Sinners then on their last legs, on their last. Hola, disfruta la Z, hijo. Hopefully coming in this game. And Haunt is going to be the first survivor down on the ground. They hit the deck right next to the hook. Will it be a pain resonance hook? This could be massive. Massive indeed, for sure, if we can get the pain. You saw the bypass on the one hook, so you gotta think that this one is gonna be the pain risk. Hay mejor, hay más partes que analizar, o sea, hay más que aprender, pero o sea, es un poco raro. La verdad. So unfortunate, literally a millisecond away from confirming that pain risk. Una putada. Ha metido gacho flagelante y justo un poquito antes el motor. Gran putada, la verdad. Gonna opt to just get the tag onto Wispy. They spent some time working on the gen. They spent some time resetting as well. So yo iría por el Vistris porque él sabe que es el palo que flojea del equipo. Vale. Tunelea a Hound. No llegas a nada. No tiene nada aquí. A no ser que venga un compañero a echarle una mano. No tiene nada. Hostia. Cuánto oxígeno en el mapa, Hostia, es que han machacado este mapa, Lo han machacado, tío. ¿Habéis visto? Nada. Aquí o te lleva un compañero o vas al suelo. ¿Tendrá DS? No. Regardless, still kind of working out, you know, both sides. So kind of a little bit of the same situation as we saw before we had to take the reset. So this is going to be the again, more resets right here happening in terms of, you know, trying to heal these survivors back up, trying to fight through the sloppy value, understanding that they can make this happen. Are we going to get it? We are. ¿Por qué poco, tío? Por muy poco. Por nada, por medio segundo.
Yeah, two like split-second situations that have gone the way of X9. That first pain res and that heal as well. So close. Now Jason has got to come up with something clutch. He's got to cook up something. Is he going to deny the full reset? He is. He comes in the nick of time. Wispy here won't have Dead. They haven't been hooked yet. Doesn't need to worry about that. Gets the down onto the. Será una norma especial lo de resetear la partida cuando la has perdido. Yo me imagino. He's going to leave them slugged. Oh, is he going to go for this? Oh, whiffs through the pallets. He's going to spend some time going for this, which means he probably can't go for the tunnel out. Ese palet es muy malo, Eso me va a llevar Tejita ahí. Muy malo ese palet. La verdad. No, he's going to head back to hook. Wants to prevent these survivors from healing completely, but this could be a little bit of a misplay because he has no idea where they are. He's got to find them quick. Está buscando a Hound como vamos, como la vida. Got to find them quick, and right there is going to be the pickup right there onto Wispy. You know, fast pace again, just gonna chug along. Mira dónde está en el sack tú agachado. Bueno, nos matamos. Llega a la ventana. Llega. Muy bien. Ha saltado con velocidad silenciosa. This is a tricky place to chase. They get the vault through. They're going to head forward, and they could even make another pallet. Are they going to make this? Is the pallet spawn there for them? We'll see as we go through. It was, and they're playing it patiently. Horns with the respect. Me imagino que habrá alguien aquí cerca, si no, no tiene sentido que se haga en palete. No tiene... ¿Ves? Aquí está. Muy inteligente Jason aquí. Es que no tiene sentido que haga en el palete. Yeah, unfortunate right there, not going to able to get the save right, but still buying a lot of time right here. And again, this is the confirm onto Haunt, but a Gen's popping right now, so you know, gonna have to create a little bit more pressure. Vale, un motor más. Y ahora mismo irían empate. No, perdón, tiene que hacer otro más. Vale. O sea, este es el killer de Sinners. Los otros han hecho 3 motores. Sí, claro. Tiene que hacer uno más para empatar. Y que Jason se haga 12k, obviamente. El carnicero como jode, Es brutal lo que jode carnicero. Hit, no hay nada. Absolutely. I mean, this is kind of the, you know, I'm not sure what the play is going to be here on both sides because, es que qué presente mete este killer, tío. Es abrumadora. La dejaría y se irá por el otro, me imagino. ¿No? Interesante. Ah, no, vale, es primer gol del otro. No, no he dicho nada. Muy bien hecho el killer aquí. Este pequeño pasito, ¿vale? Mirad. ¿Vale? Aquí justo donde está llegando la barra al final. ¿Veis? Este pequeño pasito. Pum, pum. Perfecto, ese pequeño pasito para adelante. Justo cuando iba a reaparecer. Wispy ha esperado demasiado. Pum, al suelo. Muy buena aquí el killer. And this will be tilting for X9. No tiene nada. No hay nada. Unfortunately, we had to restart. Wispy going down through that pallet. He is going to be enraged and reads the balance, landing off. Hold on a second here. If he finds the last survivor, Detective Slap. Muy bien aquí el killer, previendo la queda equilibrada. Muy bien. No reset. Speaking of reset, manages to pick up Wispy, and they're back on their. Le ha curado, muy bien. Momentum is with Jason. Pues si le han resetado por alguna norma especial que tengan en este torneo. Bueno, liga, perdón, no es torneo, es liga. Quizá tienen como, no sé, un comodín, por así decirlo, o algo. Claro, yo en esas normas tan especiales ya me pierdo. Porque la partida anterior, Sinners la iba a perder.
or can you, you know, Ahí está la keep queda that equilibrada. mental in order to force it into a game 5 and still be in a good headspace? That's going to be the most important thing right now as we Mirad get cómo le hace body block al otro. and, I mean, just bouncing survivors back and forth. I mean, why not, right? Y lo lleva a la del motor. Painless out Bah. there, I think, onto No va a hacer un motor más ni hartos de vino. want to be used, so a lot of gem protection now for Wee Jason. Mira They're este, gonna be madre happy mía. at home at the Sinners camp. I can't say for the X9 thing, but I mean, this is what happens, and unfortunately, this is the A nature ver. of the game that we all enjoy. El chaval no es retrasado. No te va a dejar que le pegues siempre. Out of our control. You got to be ready for it, and you got to have the mental to keep on going. Because for me, X9 have blundered this middle game. Yeah, unfortunately not going to able to pan out the way that he wanted to, and yeah, that's like you said, definitely a blunder right here, unfortunately, but you know, still not out of the woods. Just that, you know, you had at least you had a lead, so you can definitely No tiene nada aquí. make something happen here. Esta zona es que es muerte. Look, getting these rescues, just bouncing back and forth. Yeah, you gotta know what you want. Vale, muerto. Yeah, I mean, Claro. that's Y los dos heridos. Como mucho se curará uno. Como mucho. But I think, yeah, La he encontrado por aquí. Gotta give Vale, credit no to Wee Jason. He has come out super strong. No. They're just trying to Vale, power that 4K. last gen though, but I think it's a head in hands moment Vale. for X9. Eso. He's come out so strong there. Such a tough win condition to make against Wispy's Wraith, and he has done it for Team Sinners. I mean, take nothing away. Pues 2-2. Tendremos un partido más. Absolutely smashed it. Yeah, definitely, absolutely smashed it. I mean, look, you know, sometimes things Por poco. happen, regardless, but you are in, you know, a situation where if you Un poquito de pocos, la verdad, pero bueno, pero buen hit. Vale. Entonces ahora le sumarán un puntito rojo a Sinners, entiendo. A ver. Lo vamos a ver ahora en la siguiente partida, que es con deterioro. Hello everyone. First of all, thank you, Carrie and SSB. We are here with the housekeeping. ¿Qué? No entiendo nada. Dejarme un segundo porque no entiendo nada, tío. Ronda 1 la ganó X9 Clan, ¿no? Es una 5. Ahora mismo estoy así. O sea, no entiendo nada, tío. Sí, sí, que no me contéis vuestra vida. So did Cafulio for Sinners. He got a 4K1 as well yesterday. A little bit different in the survivors results. Nothing significant there. ¿Ves? Y ahora se pone de repente otro partido. Ah, no, vale, aquí deterioro, joder, esto es lo que yo quería ver. Madre mía, tío. Esto es lo que yo quería ver. X, claro, 2-2, ¿ves? 2-2. Vale, joder, dije, no entiendo nada porque estamos viendo otro partido. Perdona, es que no sé, me empana. Vale, perfecto. Ahí hemos visto un poquito de spoiler, yo no me he fijado, la verdad, no tal. Pero bueno, vale. Vale, pues 2-2. Yo digo, Sinners debería haber perdido el partido anterior, pero bueno, digamos que han hecho un reset y lo han acabado ganando. Me imagino que sea una regla especial. Vale. Pues perfecto. I mean, from the start, I wanted the Blight Game 5 set. It hasn't. We haven't arrived here in the path that I thought we would. Vale, pozas fijas el juego. Here, Vale. but we got here nonetheless. Battles, they've battled so hard throughout 4 big sets, and it all comes down to this: who is going to be there in Cafulio. the losers finals? We'll have to see. It's Cafulio. Este es el main deterioro de Sinners. Es el main deterioro. Podría haber rebotado en esta derecha, la verdad. Pero rebota ahí en el pared lateral y luego golpea el tan. Absolutely, this is going to be good for later in the game. You know, depending on how much that's, you know, Bueno, está tirando bisturis lo pared como si fuesen churros. Here we go, and that's going to be. Ooh, okay, interesting. A discordance right there in order to, you know, detect that someone is close to finishing a gen, and now everyone's just dropping these pallets. Like, you know, eventually. Bueno, cuando se vaya acá no palets ya verás tú, gracia. Están limpiando mucho los palets. Siento que en este mapa hay bastante palet, pero
Yeah, I'd assume so. And Muy rápido. discordance is something we've seen a fair little bit of. Really nicely timed firecracker means that Cafulio Muy buenos can't petardos, land the petardos final hit. I'm excelentes. sure he gave it his best shot. Excelente He petardo. can't find it because of the firecracker. Beautifully timed there from our ace. Haunt now. Muy buena aquí el killer, perfecto. Hound lo ha hecho muy bien con los petardos, la verdad. Porque será hostia. Una pena. Intentó proteger a su compañero, pero se llevó pocos. Porto lleva addons de velocidad, ¿vale? Que perdón, que me voy con una partida de addons de velocidad, ¿vale? Ya sabéis que está nerfeado el deterioro. Luz que agoniza, discordancia, pam pum, intervención corrupta, ¿vale? O sea, 4 Ps para motores y muy buenas Ps. Así que va fuerte, la verdad. Adiós. Nah, ahí no puedes hacer nada. Dentro de la mina contra el deterioro no haces una mierda. Este pim pam pum va a doler. Ha caído muy cerca del motor más avanzado de... Also, es el más avanzado de la partida, sin duda. El más de todos. La clave está reparando en este motor, ¿eh? Ah, pues no. Error de Vistus. De Vistus, perdón. Error. Madre mía, Vistus. Es que os digo, para mí es el peor del equipo. Que no tengo nada en su contra, ¿eh? Obviamente ni le conozco ni nada. Y es mucho mejor que yo, pero vamos. Es que de verdad, no es ya cuestión de ser bueno o malo. ¿Qué haces? Siendo herido al rescate. Fatal, Vistus aquí. Y el primer hit que se ha comido gratuito completamente. Ahora Vistus acaba de matar a Ja. And now we definitely stay here. There's absolutely no reason to leave the situation right here. That's gonna be two people down. That's gonna be potential. Claro, ahora va a colgar a Vistus, va a colgar a Wispy y Ja. Obviamente son dos primeros juegos. Suman más que Tunel a otro. Definitely just confirmed the hook stages, so really smart stuff. Here we go. Solo cuelga este. Póngalo, mete mi pam pum, claro. Voy a dar 2 pim pam pum ahora. Está todo Dios herido, Dudo que se remonten de esto. Que vaya a cagar al Vistus. Me caga gigante. Todos los equipos tienen a uno que, digamos, un palo que es más delgadito que el resto. Y en este caso está muy claro. Me gusta mucho el equipo de X1 de Clan, Pero ese chico... Bueno, estoy siendo muy... Estoy metiendo un poquito ojitero con el pobre. No se lo merece tampoco, la verdad. Me voy a caer un mes. Porque para nada creo que se querían estas palabras algún día y le hagas sentirse mal. Para nada. Para Wispy. Disfruta el tuneleo, loquete. Hola. Ha usado liberación, ya salva a su compañero, ¿vale? Básicamente. Así que, hala. Al gancheruli. Le cuelga aquí porque cree que uno de estos dos generadores pueden estar bastante avanzados. Entonces, para poder meter un pum rápido y poder controlar. Esto es 4K. La cuestión es, ¿cuántos motores harán? Porque esto es 4K, ¿vale? Vamos, no sé. Lo tiene que hacer muy lo suficiente y muy mal el killer para que esto no sea 4K. Por el comienzo de la partida. Buah, no la he visto de milagro. No la he visto de auténtico milagro.
defending this hook right here and getting Y ahora es otro motor. eliminated from X9 as another gen pops, and Vistress has to come in and get something started, create some pressure off this hook. That's going to be a trade at the very least. A little bit of a delay, but still able to make it back. And if you decide to go for the Inquebrantable, you have the claro. PK, it looks like. Tenía que encargar él, por lo inquebrantable. This is really nicely turned around for X9. Okay, so the Deliverance player unhooked themselves, then managed to get the unhook. That meant two people could crack on with generators. Those two Error de Hunt estar aquí tan... No, pim pam pum. Yo ahí le metí un pim pam pum, Para mí, la verdad. A mí, no sé. I mean, all the perks, all the plays are really working out for X9. They had such a tough start to this game, but it looks like they're going to be turning things around. That Unbreakable should be coming in, or even if there's no pressure there, they'll have someone else pick them up and they will be able to save it for later. El sub-20, qué inteligente. Ha tirado el paleta al revés. Ha tirado el paleta estando en el otro lado. Qué inteligente. Jarnell back in the chase, and I think Cafulio is going to be surprised when he sees a lot of people suddenly up on their feet. He seems to have lost a lot of pressure. Now all of a sudden there are still 4 survivors up with 2. Y ahora sí le coge. What a turnaround for X9. Turnaround indeed, and this is Hans's first hook as well, so we're going to see Todos los 23 van con esta skin, tío. Todos. La esta que lleva con una mierda azul. But regardless, they're still able to at least, like you said, maintain all 4 survivors in the trials still. So that means 4 different survivors. That means 3. Hostia, vaya bug. ¿Habéis visto? Vaya pedazo de bug del espectador, Estaba en persecución y parecía que estaba delante del gancho. Y en plan, ¿qué hacía el killer? No, que no estaba ahí. Qué pedazo de chungo. Buenísimo el chungo. Muy buen chungo, sí señor. Yo si lo hacen bien los aplaudo y si lo hacen mal pues poco crítico es lo que hay. Hay críticas positivas y negativas. Bah, está muy jodido aquí. No llegas, no llegas. Si das un primer hit a un dinero sin necesidad de poder, luego tienes los 5 topetazos y te vas al suelo, no sé que tengas algo cercano. Es así. Tienes que obligarle a que te metas hit con el poder. Apuntó hacia afuera pensando que el suplente le iba a hacer el quiebro. Pero aquí el suplente se metió para adentro y se agachó. Muy bien hecho. Muy bien hecho, la verdad. Sí, señor. Very mindful, but you know, not even trying to confirm that kill, just opting to go for someone else instead right here. It's going to be Vistress, or it's going to be the mystery 4 survivor. Can we find something right here? Oh, just bonking maybe to try to reposition, and now, you know, that's the beauty with Light, is that he can just transition from point A to point B and switch targets so quick with just one. Vale, lo bueno que ahora tiene 0 topetazos, tendrá tiempo para poder encontrar algo. Y aquí no tiene nada. Aquí no tiene nada, la verdad. No puedo hacer una mierda. Yeah, and I want to point out as well right now, we've got Dying Light in play. That's up to 5 stacks, which will be a 15% slowdown. I think it's 3% each stack. If I'm wrong, feel free to correct me in the chat. Muy bien, Palet, sí señor. Perfecto, de timing. It's going to be slowing things down massively for the survivors. So that is something going in Capulio's favor. But apart from the start, all the momentum has been completely with the X9. Muy buena. They managed to get the pickup as well. Jar eventually gets whacked. But Capulio just doesn't want to hook. He doesn't want to hook anyone. The 4th Está sacando la partida muy adelante. Entre los otros 3, entre Houndha y Wispy, está sacando la partida muy bien adelante. La verdad. Iba a meterle por los demás, parece. No sé, fue como muy a saco. No sé si Hound tendrá por los demás. Pero fue como súper a saco. Claudette muere. No se pone nada por Claudette, porque muere. Bueno, tiene la partida en un buen punto, Tiene 3 personas. Con este cuelgue 3 personas para morir.
But this regen spread, not the worst thing in the world. You're going to want to go to this side where Shaq is to get those resets going if you choose to do so. But there is a little bit of pressure, mainly because... Oh my goodness. That's so unlucky. Vicious dead on hook. And unfortunate, not going to be able to make it to a window. Can you make it to something to try to get a life play right here? Y le deja. Bennett. No, Capulet doesn't want it. Oh no, it doesn't. No, that's Wispy and Chase just there. He spins around. He goes straight for the Discordance generator. He doesn't want them to pop. Spins around the rock. Con el tirador de velocidad hubiese caído aquí. Para que veáis los que me está pasando no importan. Aquí diría que llega. Chungo. Chungo. Mal el killer aquí. Ya te comiste el chungo antes. De superviviente. No te lo vas a comer. Aquí ha roto el killer de Capulia. Fallo de concentración, más que nada. Concentración. Juntos no están reparando. Porque no aparece la señal amarilla. Ahí ahora sí. Which is why the Discordance works so well with the dying light, because you know, to try to fight that you try to stack gens. Visteis está reparando atrás del todo. Deberías ir echando hostias al motor de atrás. Le están metiendo una presión al killer bestial a los supervivientes. Eso que han hecho al principio ha sido cagada gigante. Wispy as well, also dead on hook, but fully healthy. You're going to want to go for Haunt, so you can get an immediate down and another pop right. Muy bien el killer aquí, perfecto. Vaya bug, tío. Este bug no sé por qué está. Te está reparando Wispy a la derecha. Bien, bien, bien. Perfecto. Estoy reparando ahí. Qué hijos de puta. Todos heridos, pero... Y le meten la presión, tío. Qué hijos de puta. ¿Por qué me diréis? ¿Por qué? O sea, os estoy preguntando. ¿Por qué reparan aquí y no reparan más lejos? Si el que está más lejos, pues es lo suyo, dado que está más lejos. No, el que está más lejos es completamente inseguro. Estáis los dos heridos y no hay nada, literalmente. Si el killer va, os tira al suelo. Entonces se pone para que está más cercano porque hay más tutoriales para hacer cositas. Vale, por eso. Bueno. Ahí está Bistuis, gracias Bistuis por joderme el argumento. Pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Vale. Esto que Bistuis, pues bueno, digamos que va con sus cosas. No tengo nada de su contra, pero es que está jugando muy mal. No es un jugador malo, pero está jugando muy mal. La verdad. Look at that one though by the hook. They're going to have to abandon it. Nancy goes down. You've got 2 survivors left. Can they get the Spiral Gen done? Pop goes the Weasel. And those were Entity Spikes. Entity Spikes coming in saying that you've done too much right here, but that's ahí no pasa nada. Nada de nada. Vale. Lo han hecho muy menos suficientes, pero el que yo lo he hecho de puta madre. Por eso se ha ido al 4. Pero si no hubiese sido para cagar al principio... Ay, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Vale, parece que no lo encuentra. No lo encuentra, y le cuelga. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute now. Wait, if there's a time to do it, you gotta do it now. He still did it. No, there's no way, right? There's no way. Oh, okay. Iba a decir, ¿no la ha visto? Horn's gonna give up on Hook. She's gonna drop this, and she's kind of towards Shaq right now. I mean, it's an interesting play she's cooking up with. She's basically. ¿Has visto qué buena aquí? Take him towards Shaq. Horn's gonna give up on Hook. Por eso hay que tirar la L, básicamente. She's gonna drop this, and she's kind of aquí pega aquí la cara, desliza, pum pum, y bala. Hasta luego. Hola.
Muy so bueno. many breaks after Tú no we dudas si had Hound tenía por los Let me demás. hop Quiero into the verlo. campfire chat Realmente. to see Quiero verlo porque fue muy a saco al principio. Ah, no, no tenía por los demás. Tenía esta pero no. Por los demás la tenía alguien. Sí, la Claudette. Interesante. Es que antes parecía como si él lo tuviese. Vale. Pues siguiente batalla de deterioro. Vale. Para que más o menos. Un poquito para atrás. Vale. Right now, Vale, mismos addons y va con espiras de los cuervos en vez de discordancia, ¿vale? De la diferencia. A ver qué tal. as we move on to the second half of this blight set, again, if they pop all 5 gens, it's game over for. Si en algún momento tenéis alguna duda de la partida, de algo que he dicho, me lo dejéis en los comentarios y yo os respondo, ¿vale? Explicándolo mejor si es necesario, ¿vale? NA, it's game over for Y Wiz. quizá haya veces que no me explico bien del todo. Yeah, and I want to note straight away, we don't have that same 3-gen spawn. We've got these 2 gens very close to each other. Oh, but look at this! On sec, the gen spread is ridiculous. We've got 3 gens right next to each other, and then 4 gens all at the top, the ones that aren't corrupted. I mean, they're all Tiene los generadores, como bien está diciendo el comentarista, de una manera bastante rara. Tiene como 5 generadores en un lado. Perdón, 4 generadores en un lado y 3 generadores en otro lado. crazy spread of gens. We'll have to see how that one plays out, as I'm sure it will go down towards the final generators. Vale. Let's see how that one plays out. Un hit bastante rápido, la verdad. By getting some early pressure. He's found Sweet Child. He's going to be bouncing around. Can he maneuver his way through these tricky objects? Waits for the pallet to be dropped. Going to bounce off this. Possibly go for a second flick. He does. Hizo bien el intento, pero no. No, no, no. Skips away, and he's going to be forced to break the pallet and possibly retreat from this chase. Yeah, just to kind of recap on, our predictions, like if, he needed to get this down already if he wants a shot at potentially creating some pressure, because that's how you know. Se lo escuchó, él. Como cuando salta lentito. Pero bueno. Ahí no podía hacer, dentro de la mina no voy a hacer mucho. Entonces intento ir hacia afuera. Lento para intentar algo. No lo hizo mal, pero bueno. El kill lo escucho. Lo malo que es la obsesión. Eso es una gran putada. No empezar ya sumando tokens a la luz que agoniza. La verdad. So potentially can get some value out of it. Unfortunately, not able to bonk onto anything. However, if you do walk down survivors, you do get a chance to at least get your recharges here. Vale, pim pam pum. Bastante decente, la verdad. Yala. Si hacen 5 motores, ganan. El equipo de X9 Clan. Digo, Sinners, perdón. Si hacen 5 motores, gana Sinners. Onto K also is very difficult against the Blight to anticipate how long you're going to be in chase for. So difficult to set up Vale. in advance. K, is she Ah, no, gonna vale. miss Me parece estar al otro lado. She gets Error mío. sliced in the middle of it, and a very, very quick tunnel from Wispy. Now, this is our obsession. Do we have decisive? Qué pedazo de túnel, tú. Decisive strike, or maybe they're keeping Súper it later, rápido. we'll have to see. Yeah, that's definitely something to note for sure. Gonna keep it for later, or doesn't even have it. But we are going to see potentially something here. Can we get it? Yeah, that gen's gonna pop. Vale, un motor. Can you Está bien. rotate over far enough, fast enough in order to get something going? Y hit. No, that's a hit. Yes, great stuff right there. Aquí Buki se ha movido un poquito regular, la verdad. We get something. Le ha puesto el hit fácil al deterioro. Down. I mean, again, we talked about this before. He needs to get as much mileage out of these downs in order to put himself in a. Que mirar, tiene los motores como un circulito. Tiene los motores muy, muy raro, la verdad. Ahora soy un RNG raro de cojones, tío. Now a bit of a mid-game moment right here where there's not a whole lot going on. He hasn't started the chase, but that you saw that one gen I believe Jason was on is almost done. Yeah, and I do want to know, by the way, it is Bucky with decisive strike. That's our ace player. He's got Dead Hard as well, I believe. So he's going to be the one to look out for there. Sweet Child down in the Sweet Child, espero que te haya gustado la partida. Una pena porque a mí me parece este el mejor suplente de Sinners. Una pena, la verdad. A little bit of a ropey start. A survivor eliminated with 4 generators to go. There will be a lot of progress, and there's evidence of it. Wispy sees that gen, realizes he can't stop it in time, and heads straight back towards the other side of the map. Complete diagonal, but this is something Bright can do. They have the mobility to just absolutely turn around and sprint across the other side. Now he's going to be looking to engage in the chase with, I believe, Bucky. Yeah, definitely Bucky, a favorable chase right here, but Bucky is so aware, just going to that top side of the map, understanding. Adiós. Ah, no, tiene pared. Buah. Dios, qué pocardos. Dios. No debería haber llegado, pero ya sé si el ping es lo que tiene. Buah. Falsísimo el hit.
Falsísimo. Tiene DS y chungo. Veremos a ver si le tunelea lo que aguanta con el DS y el chungo. Veremos a ver. Yeah, that could have been a game-winning stun. The pallet that saved Sinners, but it was not to be. They're not being saved just yet. They've got a long battle ahead of them now. Vale, vigilando motores para ver dónde meter el pop. A very interesting pick from Wispy is going to give him a lot of information, and it's proving to be quite valuable. Este motor tiene que estar al 50% más o menos. Un poquito más, Dios. La NEA sí que ha avanzado, chaval. Buah, está como al 80% del motor, Que viene superviviente. O sea, voy a dejarlo todo. No, es que no le ve, ¿vale? No es que. Es que no se le ve al superviviente, ¿vale? Si está detrás del fuego, no se le ve, literalmente. Aquí mirar qué detalle más bonito, ¿vale? Precioso. Mirar, aquí lanza el topetazo, que está muy bien hecho, ¿vale? Por parte de Teoro. Pero aquí él, ¡pum! Se pone aquí. Y hace que se vaya el deterioro fuera. ¿Veis? Vale, ya. ¿Vale? Y aquí se oculta. El deterioro no sabe que está aquí. ¿Vale? A no ser que pierde intuición, obviamente. No se le ve al superviviente. ¿Vale? Oh, the barrel tech! Buah. Ahora mismo a Wispy le he hecho la cabeza. ¿Dónde está el superviviente? ¿Qué ha hecho? Pues mira. You can't hit what you can't see, and she's still there. She's still around the barrel. Wispy absolutely clueless. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What a play from Gustavo. ¿Qué cojones, tío? Buah. Brutal. Brutal, Gustavo, Brutal, me ha encantado. Beautiful stuff for Gustavo. What we love to see in our fifth set of the Winter Circuit loses semifinals. Now Wispy is going to see Nia back here, wondering how she's still here. The firecracker won't blind him, but Nia does get. Muy bien, Gustavo, aquí en la doble ventana. Lo está jugando muy bien. Muy bien. No es nada fácil jugar doble ventana contra de Teoro, Nada fácil. Y menos contra un deterioro muy bueno, obviamente. Palet, obviamente. Y ahora píate una roca para esconderte. Here comes the next gen popping right there. That's so unfortunate. The time that they wanted to spend on that smash hit stun ends up making up for it right here. Gustavo. Qué inteligente. Se pone ahí arriba que sabe que el deterioro ahí no le puede dar. Yala. Es que no le puede dar. No se puede dar ahí con deterioro. Caída equilibrada. Gustavo, perfecto, increíble. Me está encantando. Hostias, está jugando, de verdad, aquí te va a dar hit, ¿vale? Aquí es hit. Y se tiene que proteger, ¿vale? Gustavo, ¿qué te ha pasado? La última vez no juegas tan bien. Menuda follada le está pegando, tú. Wow, increíble, Gustavo. Qué locura, tío. Lo ha pelado como gambón de Navidad. O sea, así. Increíble. Lo que ha hecho en el palet también de agacharse. Nada, todo. O sea, lo ojo brillante. No se puede jugar mejor. O sea, ¿cómo jugar contra el héroe de manera perfecta? Pues ver la chis de Gustavo. Yeah, I think the gem was still aggressing, right? They hadn't tapped it, so nothing that he could really do. They still have that gem in the distance that he wants to keep an eye on. I'm wondering if they've 99'd it, if they want to pop it just yet. I'm curious to see what the play is going on there. The survivors will be cooking up something, but they've got time to breathe, right? A lot of minutes on Gustavo's hook because they tunneled out Sweet Child. And remember, Dying Light went with that. So they left Sweet Child in the basement. They could do that because they were the Dying Light survivor, got a lot of value out of it, and Gustavo did really well on their chase. Bueno, se puede permitir que le hagan un motor más. Ahí ya está. Pero eso sí, ahora tiene que matar a todos para empatar la partida. No sé por qué me da a mí que va a haber empate, chicos.
Y tenemos que ver otra partida de tiro, ¿no? Este vídeo va a durar 2 horas y media. Madre mía. Parece que estoy haciendo un exponiendo al bot. I don't know if it'll happen. That pop is gone too, but this gen has been regressing. So, you do get a little bit of a time to breathe. That's 50%. That's nothing. If Jason can make this chase last long enough, that's gonna be the gen pop. He never got on chase, and Blood didn't realize he was here. Oh, but he did. Maybe Spies from the shadows gave him a clue as to where Jason was. Don't know how he ¿Qué ha hecho aquí? Ahí la Claudette muy mal, Ahí no se había hecho la Claudette. And while this is happening, Bucky is silently getting on with that gen. He's cracking it on. Now Claudette can head calmly to the hook, knowing they can just send it. Mira. Uy, uy, uy. Get caught out. Remember, they have a who is it with Unbreakable? I'm not sure, but they're playing this banner. Oh, the vault is Mega injusto, ¿vale? Yo lo voy a decir, mega injusto. Eso es hit. El motor Wispy. It's over. Wispy has to rush back. Oh, there's 2 seconds left on it. Does he get in it? He might just commit all the way. GG's. Does it pop? He does. They take it. Sinners with the win over. Buah, qué bien lo han hecho ahí with Jason recibiendo. Creo que se lleva el hit a posta, Fijaos que os lo digo. Se ha movido muy raro. Para mí que se quiero llevar el hit a posta para decirle, ven a por mí que te va a hacer el motor mi compañero en otro lado. Parece que yo os digo, porque si no le llega a pegar el hit, como que el killer se hubiese ido, ¿sabéis? Porque como no le ha pegado el hit, no le interesa. Pero al llevarse el hit a propósito, para mí 100% se lleva a propósito. Ahí Bucky se lo ha acabado. Qué close. Oh my god, Pues ya está. Vamos a ver si escapa alguien por la gracia, ¿vale? Pero para mí que sí que se escapa alguien. Esto lo hace para no quedar deslugueado. Muy bien hecho. Vamos a ver. They have been phenomenal to match that win condition on Wraith. That was such a difficult task, but they got it done. Yes, through a restart, but they got it done nonetheless. Era buena el hit ese, la intención. They slowed down the game here, realized that the time Gustavo bought them was enough. They could just absolutely slow this one down and play it to perfection. Wispy now having his final chase in the winter circle. Buah, qué buena Gustavo. Nada, Gustavo, tío, o sea, se ha sacado la pollita que a gusto. The survivors leave. It's going to be a 3-out as Nia gets the hatch here. She's getting waved at. Oh, but he closes it. It looks like we're going to have a 1v1. And SSB, again, I'll let you one close this one out. Although I don't think it's going to be too long. Nada. Perfecto, Gustavo. Perfecto. No. Sinners, bueno, vamos a ver aquí la fotito final. De verdad, Gustavo, qué bien ha jugado. O sea, impresionante, de verdad. Impresionante. O sea, sin duda, vamos, o sea, en este último partido ha sido el jugador estrella. Increíble, la verdad, no tengo palabras. Me recordaba a Steve por un momento, de lo bien que se movía. Bueno, y nada, eso que al final van a ser 2 horitas de vídeo. Ya 3-2. Pues mira, Sinners ganando a X9 Clan. Yo para mí era favorito X9 Clan y mira, y Sinners se les ha ganado 3-2. Aunque, les digo, había un partido que como que se ha reseteado, no sé, un poquito raro. Si alguien sabe el por qué se ha reseteado ese partido, porque sabe las normas de todo esto y tal, pues que me lo digan en comentarios y yo estaré encantado de poder saberlo para entender pues, el futuro de este tipo de torneos. Y nada, que muchas gracias por haber visto el partido. Espero que hayáis disfrutado de las partidas. Yo he disfrutado muchísimo, como un enano. He sorprendido un poquitín. Y nada, nos vemos mañana con el siguiente partido. Muchas gracias por haberlo visto, de verdad. Hasta mañana. Chau, chau.